El contexto de los jóvenes rurales, por un lado, son jóvenes que, pues digamos que notamos que su anhelo, ¿sí?, es, su idea de realización personal se tiene que producir fuera de la comunidad. Que el logro se traduce en estudiar una carrera, ¿sí?, e irse a una ciudad a trabajar, aunque sean, digamos, en trabajos precarios. En el momento de que los jóvenes salgan de su comunidad hacia la ciudad, si no encuentran un apoyo, digamos, que volteen la mirada hacia su cosmovisión, hacia sus saberes, hacia su cultura, es difícil retornar, ¿no? En la mayoría de las organizaciones se nos están yendo los jóvenes, digamos. La edad promedia de socios en organizaciones de productores está por encima de los 50 años. Creo que por encima de 55 años incluso a nivel de todo el continente. Entonces significa que no tenemos una siguiente generación en la agricultura familiar responsable, digamos, y sostenible. Y claro, eso preocupa a todas las organizaciones, ¿no? Tenemos jóvenes rurales que anhelan salirse de las comunidades porque tampoco encuentran oportunidades para desarrollarse en ese contexto y emigran a las ciudades, ¿sí? Y tenemos también jóvenes rurales que van a las universidades, ¿sí?, con la posibilidad de poderse desarrollar en otras profesiones, pero en cualquier caso muy alejadas del contexto rural del cual provienen. Entonces, ese abandono del talento, esa imposibilidad de desarrollar oportunidades con los jóvenes, ¿sí?, enfocándonos a las necesidades, sí, locales y creando juntos estrategias para atender esos retos, pues nos está produciendo porque encontramos que los productores rurales están envejeciendo y cada vez hay menos interés de los jóvenes de convertirse en productores rurales, de trabajar en el campo. La plataforma es un espacio de colaboración voluntaria, pero con un propósito definido, con un camino por andar definido entre varios actores que pertenecemos a instituciones que compartimos misiones y que hemos también visto una problemática común. Pues la plataforma es este espacio para interactuar e intervenir en esa problemática de una manera concertada, ¿verdad? De una manera en común, organizada y estratégica. Entonces, si bien no es una entidad formal o no es que estemos formando una nueva organización, es una red de trabajo. La plataforma lo que intenta hacer es un espacio de comunicación, un espacio de encuentro entre diferentes organizaciones que estamos abordando un tema común, que es el tema de jóvenes, el tema de campo, el tema rural y el tema de oportunidades. Bajo ese tema común, pues nos hemos agrupado varias organizaciones, algunas con un encuadre más de acompañamiento a organizaciones cooperativas, por ejemplo, como puede ser Impacto Café, como puede ser la CLAC, otras con un enfoque más de investigación y de generación de conocimientos, como la UNICH, como el Ecosur, y otras más con el enfoque de cooperación a los cooperantes, digamos. El programa de liderazgo de servicio tiene un ciclo bianual, aunque nosotros lo entendemos como un compromiso, ¿sí?, para los próximos 15 años. ¿Sí? Todos estos procesos tienen que ser largos y sostenidos para tener cierto impacto, porque estamos hablando de transformaciones mucho más reales de la persona y que adquiera nuevos valores, actitudes y una visión diferente ante el mundo. Por lo tanto, nos preguntamos si un joven rural puede efectivamente, ¿sí?, desarrollarse en ese contexto, alcanzar el desarrollo sustentable, tanto a nivel económico, social y con el medio ambiente, y tener un sentido de dignidad, de satisfacción, de bienestar, de felicidad. Eso es lo que estamos buscando. Jóvenes encuentren formas de estar en el campo, ya sea produciendo, ya sea teniendo cadenas de valor, ya sea innovando, ya sea haciendo todo tipo de cuestiones, y que desde ahí puedan desarrollar un sentido de pertenencia, de satisfacción y de vida digna. Los jóvenes necesitan nuevas motivaciones para permanecer en el campo y permanecer en el campo insertados de una manera participativa, de una manera plena. Entonces es como volver a unir, a integrar joven y campo, pero no volviendo al pasado,
sino cómo con estas nuevas conciencias, como la conciencia de la inclusión, la equidad de género, la conciencia de la tolerancia, con estas nuevas avances tecnológicos, como puede ser el uso de sistemas, la tecnología en la comunicación, digamos, con estos nuevos retos, cómo poder responder mejor. Este programa, digamos, de liderazgo de servicio, la idea es colocar ciertos elementos mucho más humanos, mucho más dinámicos, inclusive, que permita mover, que permita repensar esa práctica, esas ideas inclusive, y esa es la idea, ¿no? Porque la realidad es que en estos tiempos también como que la mecanización del pensar se ha ido más a la tecnificación, que más, digamos, a la vida humana y a la madre tierra, ¿no? Entonces, voltear la mirada hacia la madre tierra como una posibilidad de retornar y una posibilidad también de generar proyectos desde el campo, con los jóvenes, con los campesinos, inclusive articularnos, vincularnos, me parece que ahí está la potencia de este programa de liderazgo, ¿no? Entonces los componentes básicamente son dos. Hay una parte que es la parte de aprendizaje, que es el campamento, donde estamos 9 días con una agenda muy intensa, trabajando 10 ejes temáticos, que tienen algunos de ellos más aspectos de autoconocimiento y desarrollo personal, otros más pragmáticos como el tema de diseño de proyectos y otros incluso más filosóficos como el pensamiento crítico y reflexionar sobre el desarrollo rural. Entonces, durante esos 9 días se tocan esos temas de forma muy intensiva, y de ahí lo que esperamos que los jóvenes tengan como una sacudida existencial, o sea, que puedan, digamos, estar tan expuestos a tantas experiencias, a tantas ideas, a tantas relaciones, que eso realmente marque un antes y un después en su vida, y decida, ¿sí?, realmente tener una acción hacia sí mismo, que también tiene que ver mucho con cómo uno está consigo mismo, pero sobre todo con los proyectos que tiene, y sobre todo el compromiso en su familia, en su comunidad, en su empresa, en su organización. Me ha gustado mucho la concordancia entre los ejes temáticos. En la teoría lo suponía cuando veía los nombres y cuando vi las cartas, las fichas de cada eje, pero en la práctica y ahorita en el día de evaluación me doy cuenta que para las y los jóvenes fue también, no sabían a dónde irse ni qué elegir, porque notaban una interacción entre todos los componentes. Entender que hay algunas disciplinas dentro del programa que son más racionales, otras que son más de actividades, otras son más de trabajo. En esa mezcla de las diferentes habilidades y metodologías, pues se necesita, pues eso, un espacio de coordinación y bueno, de estabilidad. Hacer este trabajo en equipo donde hay una parte del equipo que se dedica más al liderazgo, ¿no? A este nuevo liderazgo, de un lugar un poco más teórico tal vez, o académico, y yo invitarlo más a la experiencia, ¿no? Porque yo digo que la experiencia a través de la experiencia uno no se olvida, lo registra el cuerpo, no solamente la mente, sino el cuerpo, ¿no? Y yo me he enfocado a eso, a que tomen conciencia que aparte de cabeza tenemos cuerpo, ¿no? Que tenemos corazoncito, ¿no? A poder pensar con el corazón, sería un poco, ¿no? Pensar con las tripas, a que se pongan un poquito más instintivos. Entonces el diseño metodológico, desde empezar por el sentimiento de uno, de su ser, hasta terminar de cómo entonces ese ser puede contribuir en la realidad que está percibiendo. Eso creo que el programa del campamento logró coordinar esos ejes temáticos. El fin, digamos, de esta plataforma es 2 procesos. Uno es que estas acciones que se está llevando a cabo, que es el campamento justamente, que es donde articulan la reflexión un tanto práctica, teórica, ¿no? Y hay otro escenario que es donde hay que articular la práctica justamente, ¿no? Y esa práctica es con la comunidad.
Por un lado tenemos el campamento, es el aprendizaje, y vinculación e inclusión es el componente que nos tiene que llevar a una acción. Se trata de canalizar hacia iniciativas juveniles. Lo que se busca es que los jóvenes estén vinculados unos con otros, jóvenes rurales con jóvenes estudiantes. Las universidades puedan, digamos, planificar también la visita de jóvenes estudiantes a las comunidades y las organizaciones para que hagan sus trabajos sociales y sus tesis, y al mismo tiempo que los jóvenes rurales puedan tener oportunidades para desarrollar sus proyectos productivos, sus proyectos industriales, sus proyectos tecnológicos, o sea, realmente alternativas de futuro para que los jóvenes encuentren formas de quedarse en las comunidades y aportar a la economía, ¿sí?, y a la sociedad. O sea, en este presente es formar, trabajar con ellos, colaborar, ¿no? Y ya de ahí jalarán a otros jóvenes, a otros que estén interesados, tanto hombres y mujeres, que realmente puedan colaborar con poblaciones mucho más amplias, ¿no? Y que tenga sentido. La idea es que tenga sentido la vida de ellos y que tenga sentido hacia dónde va a aterrizar este proceso, digamos, de trabajo. Para hacerlo, pues pensamos que es muy importante desarrollar ese liderazgo, o sea, tratar de poder maximizar ese talento, ese potencial que cada joven trae. Y por eso utilizamos cierta innovación educativa. Al mismo tiempo buscamos invertir en ellos, que es que después de ese proceso de aprendizaje, ese proceso de compromiso, motivarlos a que realmente se conviertan en transformadores de esa realidad y cómo lo harían. Y para ello se requieren inversiones, sobre todo económicas, y después cómo darle seguimiento, cómo realmente ayudarlos a que esos ciclos de proyectos, esas iniciativas juveniles, acaben en logros, acaben en una situación de satisfacción y éxito que los lleve a seguir generando actividades de ese tipo, ¿no? O sea, cómo crear una familia de jóvenes que sean líderes en el desarrollo rural. Tenemos que enseñar a los jóvenes, ¿no? Uno, recuperar la gran capacidad de resistencia de sus papás, de sus abuelitos, de sus ancestrales. Sobrevivieron a pesar de toda la miseria, todos los trancazos y toda la explotación, pero no hicieron suicidio colectivo. Sobrevivieron porque fueron amantes, artesanos de sobrevivir.